Entonces tenemos definiciones de PEPs, por ejemplo, en donde solamente están incorporados los funcionarios públicos expuestos políticamente o públicamente. Y hoy sabemos que ningún funcionario público usa el resultado del delito en sus cuentas personales. En el peor de los casos usan testaferros, pero las figuras que están usando hoy son absolutamente complejas, ingeniosas. Esta mañana hablaron de las SAS, de las fiducias, eso es solo el comienzo. Hay figuras muchísimo más complejas y nosotros estamos con la lupa mirando al funcionario público. Grave error, ineficientes. El viejo truco, hay que buscar, hay que seguirle la pista a los recursos. ¿Y quién puede seguirle la pista a los recursos? Y ahí es donde la UIAF estamos haciendo un trabajo importante, en términos que es la única entidad del Estado que en términos administrativos no tiene la reserva bancaria, ni tributaria, ni bancaria, ni tributaria, ni bursátil. Solo los jueces lo pueden hacer, pero los jueces tienen que tener un caso armado, un caso en vías de investigación para poder solicitar el levantamiento. Y aquí es donde nosotros invitamos a las entidades y al pueblo colombiano, a la ciudadanía, para que nos colabore con información, pero no a nosotros, sino a sí mismos. La lucha del lavado de activos es una lucha personal, que agregada se vuelve social, pero en la medida en que seamos capaces de quitarnos ese impuesto y en la medida en que seamos capaces de no dejar que los corruptos nos arrodillen, vamos solo en esa medida a ser una sociedad viable. Muchos han hablado sobre el tema de la corrupción pública y cómo hoy ya entendemos claramente que va asociada a una corrupción particular. Nosotros en ambos espacios tenemos las competencias para hacer el trabajo que el país requiere, pero insisto, necesitamos de su colaboración. Necesitamos cooperar, intercambiar información con todas las entidades del Estado. Esta era una sociedad donde estábamos acostumbrados a estar totalmente desarticulados. La Procuraduría hacía su trabajo, la Auditoría hacía su trabajo, los organismos de inteligencia hacían su trabajo, todos compartimentalizados, pero nunca nos hablábamos. Estamos iniciando un proceso realmente de flujo de información con todas las entidades para hacer la detección adecuada. Lo que acaba de presentar el señor viceministro de Hacienda es un instrumento afortunado como sociedad, que va a ser pionero en el mundo entero, en términos de la disposición de información en la mano de los ciudadanos. Es un instrumento que va a ser muy importante y que ojalá lo sepamos aprovechar como sociedad. Y para terminar, las 5 propuestas concretas. Una, gran parte del problema con los contratistas es que no los conocemos. Un señor que hoy, les decía también en la sesión anterior, un señor que hoy está ahorita sentado en el municipio X, sin hacer nada, en enero del próximo año es el zar de la contratación de ese municipio. Así de sencillo. Y nosotros no nos damos cuenta. No los conocemos. Tenemos que empezar a conocer a los contratistas, porque además son los contratistas los que manejan los recursos públicos una vez se empieza a ejecutar el contrato. Entonces, primera propuesta, debe existir la posibilidad de que dentro de la definición de PEPs incluyamos a los contratistas. Los contratistas tienen que ser puestos en la lupa de la ciudadanía.
y ni hablar de los organismos de control y de seguimiento administrativos, etcétera. Vuelvo e insisto, es ineficiente tener una definición de PEPs que no incluya a los contratistas, porque es que la plata va por ahí. Cuando el anticipo sale, se le entregas al contratista, finalmente. Entonces, primera, para ser más sintéticos, incorporar en la definición de PEPs a los contratistas. Tienen que ser sujetos de un tratamiento especial, sus cuentas tienen que ser objeto de un tratamiento especial por parte del sector financiero y por parte de seguimiento preventivo de los organismos de control y de los organismos de gestión pública. Elemento absolutamente esencial. Sin eso nos estamos diciendo mentiras, mentiritas. Segunda propuesta, con ocasión del Estatuto Anticorrupción y en la competencia que se le entregó al Gobierno Nacional para reglamentar el tema de los interventores, debemos incorporar a los interventores como sujetos obligados para generar reportes a la UIAF. ¿Quién más llamado a conocer la vida de un contrato, en este caso financiera, que el interventor? Entonces los interventores tienen que tener la obligación concreta de reportarle a la UIAF todas las operaciones inusuales propias del contrato, con las sanciones que ustedes conocen respectivas. Tercera propuesta. El INCO, dentro de corrupción, contratación es un gran peso, dentro de contratación la obra pública y dentro de la obra pública las concesiones, el gran peso de la corrupción. El INCO tiene que informar a la UIAF cada vez que genera unos anticipos, unos movimientos financieros del contrato. Vamos a tratar de suplirlo con el portal que acaban de anunciar hoy, pero necesitamos empezar en la lógica de seguir la pista de los recursos financieros. Cuarta propuesta. La superfinanciera debe entrar a revisar de forma especial, orientada al manejo de la contratación, a las entidades que administran fiducias públicas. Y se debe generar un reporte objetivo. Objetivo quiere decir que independientemente si hay inusualidad o no, solo por el solo hecho de ser un movimiento financiero de una fiducia pública o de una fiducia comercial particular que tenga que ver con contratación, tiene que ser reportada, así como por ejemplo la UIAF nos reportan hoy las operaciones de las notarías o las operaciones de efectivo por encima de los 10 millones de pesos. Y quinta y última propuesta, los contadores, también con ocasión de la ley del Estatuto Anticorrupción, deben ser un sector reportante, controlado por la Junta Central de Contadores. Los contadores son una de esas profesiones especiales, claro, hay otras a las cuales también queremos llegar, por ejemplo abogados, cuando fungen el papel de estructuradores de negocios, no cuando actúan como defensores, por supuesto, pero cuando actúan en papel de estructuradores de negocios o de empresarios, ahí tiene que haber un reporte de operaciones inusuales por parte hoy, que es la propuesta de los contadores, y estamos buscando la manera que también lo sea de los abogados. Entonces, con esas 5 propuestas y tratando de haber sido lo más rápido posible, les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias.
Le agradecemos al doctor Luis Edmundo Suárez, director general de la UIAF. Sabemos que están cansados, por eso nos vamos directamente a las conclusiones del evento. Y para esto invitamos a los miembros de la Secretaría Técnica, el doctor Gustavo López Ospina, el doctor Iván Darío Gómez Lee, el doctor Marino Tadeo Henao y el doctor Carlos Eduardo Naranjo. Mil gracias. Vamos a tomar unos 10 minutos máximo porque son pasadas las 6 y sabemos que el tiempo a partir de este momento para todos es bien importante. Yo quisiera que comenzaras tú, que no tuviste la oportunidad en la mesa redonda, de forma muy puntual. Bueno. Además de las conclusiones que dio el doctor Carlos Naranjo, que fue muy detallado, haciendo un excelente resumen de las distintas intervenciones, yo creo que este foro nos deja como gran conclusión que definitivamente nos conectó con todos los circuitos de ese complejo fenómeno de la corrupción, ese gran problema de la corrupción, como se señalaba al comienzo en la instalación por parte del presidente Belisario Betancur. Y en el caso mío, hice una conexión con el último libro que leí sobre la corrupción, que se llama Superando la corrupción. Es un libro de Bertrand de Spiegelberg, en el cual se hace una cita muy importante sobre este fenómeno en el mundo. Creo que es una cita que viene muy bien a los análisis que se realizaron en esta jornada de hoy. Y dice así, abro comillas: el mundo ha llegado a darse cuenta de que los valores éticos, la integridad y el buen gobierno constituyen los cimientos de un Estado exitoso. El mundo también se ha percatado de que la corrupción socava los cimientos. Cuando los cimientos se socavan, lo que probablemente sobrevendrá es el colapso. Y en este libro se hace una aproximación a este gran problema, complejo problema de la corrupción, en una triple dimensión que se ha tratado, creo que por todos los expositores. Y es que la corrupción tiene una dimensión de ausencia de cultura, de ausencia de educación, incluso, agrego yo, en algunas sociedades casi que un déficit ancestral genético. Y una segunda dimensión de la corrupción es que es un tema en donde, por supuesto, es preferible prevenir, y mucho más barato además, para no tener que castigar. Pero en una tercera dimensión es necesario también la sanción para castigar y a veces para intimidar, para que a través de la sanción el ciudadano, la persona, tenga miedo, tenga temor frente a la corrupción. Y en estas tres dimensiones se han resaltado aspectos muy importantes y quiero referirme al tercero de ellos, el tema sancionatorio. En el tema sancionatorio se planteaba cómo con el nuevo Estatuto Anticorrupción se han adoptado nuevas medidas, y valga la redundancia, sancionatorias. Y aquí quiero hacer un repaso muy rápido, pero creo que es importante de los 10 puntos que adopta este nuevo estatuto en materia sancionatoria. El primero de ellos está referido al conflicto de intereses, artículo 1 al 4. El segundo de ellos tiene que ver con la restricción del gasto de la publicidad, para que las entidades limiten en un 30% a partir de este año el gasto de publicidad, artículo 3. El tercer tema tiene que ver con la financiación de las campañas políticas, en donde se crea una inhabilidad en la financiación de las campañas de presidente, gobernadores y alcaldes. Quien financie más del 2.5% del tope autorizado
de estas campañas quedará inhabilitado para contratar con el respectivo gobierno nacional, departamental o municipal. El cuarto tema tiene que ver con nuevos tipos penales en materia de infracciones con la contratación. Y uno de ellos está referido a uno de los temas que trató el superintendente de Industria y Comercio de la colusión, en donde el artículo 27 sanciona los acuerdos restrictivos por competencia. El quinto tema tiene que ver con nuevas reglas y responsabilidades para los interventores y supervisores a partir del artículo 82. El sexto tema con la facultad de multas y la fijación de la indemnización en casos de incumplimiento de los contratos a partir de ese artículo 82. El séptimo tema tiene que ver con una medida exótica pero interesante, la expropiación por vía administrativa de predios para el desarrollo de proyectos de infraestructura. El octavo tema con la prohibición de modificar las adendas 3 días antes del cierre de la licitación. El noveno tema, la inhabilidad por sanciones reiteradas de multas, por sanciones reiteradas de caducidades. Y el décimo tema, el fortalecimiento del proceso disciplinario y del proceso fiscal, en donde no solo se establece un proceso fiscal de carácter verbal, sino que además se establecen unas presunciones de dolo o culpa grave directamente relacionadas con la contratación. Pues bien, eso hace parte del tercer ámbito de la corrupción, el tema eminentemente sancionatorio, pero varias veces se dijo en este foro que no es suficiente, o a veces ni siquiera es necesario cambiar las normas o cambiar las leyes para que las sociedades emprendan luchas más eficientes y eficaces en contra de la corrupción. Y aquí quiero llamar la atención cómo en el año 2010 hicimos, cuando yo era auditor general de la República, un foro sobre la sofisticación de la corrupción, en la cual intervino el Procurador General de la Nación, el fiscal, el SAR Anticorrupción. Y en ese momento, el vicepresidente de la República, que venía liderando la lucha contra la corrupción, reclamaba de parte nuestra una visión algo pesimista en la lucha contra la corrupción. Pues yo creo que esa visión pesimista hoy no es tan pesimista. Hoy el procurador ha demostrado cómo los organismos de control han dado batallas muy importantes en materia de lucha contra la corrupción. Y voy a anunciar algunos de los temas que se han hablado hoy de manera dispersa para tratar de sintetizarlos. El caso Nule, el caso Bogotá, que por primera vez vincula directamente en la gestión contractual al alcalde mayor de la ciudad. Varios casos de gobernadores, varios casos de alcaldes, casos que involucran a ministros, casos que involucran a directores de departamentos administrativos, varios casos, decenas de casos que involucran a congresistas, varios casos que involucran a empresarios que se han considerado reconocidos empresarios como intocables en materia de corrupción. Un caso que ya vincula a la DIAN, el caso de la salud. En fin, lo que sentimos en la perspectiva del control es que no solamente con la creación de normas, sino también con sanciones efectivas hemos avanzado. Pero ese es el tercer ámbito de la corrupción y el menos importante. Más importante que esto es la prevención. Prevenir para no tener que castigar y para no tener que sancionar. En materia de prevención podemos destacar varias acciones articuladas que se han emprendido por parte de los organismos gubernamentales y de control. Muchas de ellas fueron explicadas hoy por parte de la UNIAF, por parte del Procurador General de la Nación, por parte de la Contraloría General de la República, por parte de los superintendentes. Definitivamente lo que se percibe es una acción mucho más integrada, mucho más transversal, transdisciplinaria en la lucha contra la corrupción, en donde los sistemas de información son el instrumento clave. Y aquí también podríamos destacar algunos casos en aras de la prevención. El caso de las vigencias futuras, que fue referido por el Contralor Delegado en materia de infraestructura. Un caso muy importante que logramos congelar unos giros y unas contrataciones multimillonarias, billonarias por parte de las entidades territoriales en materia de vigencias futuras, y finalmente la sección primera del Consejo de Estado nos dio la razón en la posición jurídica que fijamos el pasado 8 de septiembre. El proyecto Control al Control de la Contratación,
que lideran hoy todos los organismos de control. Iniciativa de la auditoría, apoyado por el Procurador General, apoyado por la Contralora General de la República. Qué importante este sistema de información, qué transparencia, qué importante para la prevención, lo que nos acaba de demostrar el viceministro de Transporte. Y así, en materia preventiva se ha incursionado en otras áreas que también se consideraban vedadas. Por ejemplo, las auditorías a las entidades fiduciarias que administran hoy 65 billones de pesos a través de distintas fuentes, la contratación, las pensiones y otros rubros muy importantes. Hay que seguirle la pista a los recursos. ¿Y quién puede seguirle la pista a los recursos? Y ahí es donde la UIAF estamos haciendo un trabajo importante, en términos que es la única entidad del Estado que en términos administrativos no tiene la reserva bancaria, ni tributaria, ni tributaria, ni bursátil. Solo los jueces lo pueden hacer, pero los jueces tienen que tener un caso armado, un caso en vías de investigación para poder solicitar el levantamiento. Y aquí es donde nosotros invitamos a las entidades y al pueblo colombiano, a la ciudadanía, para que nos colabore. Para que nos colabore con información, pero no a nosotros sino a sí mismos. La lucha del lavado de activos es una lucha personal, que agregada se vuelve social, pero en la medida en que seamos capaces de quitarnos ese impuesto y en la medida en que seamos capaces de no dejar que los corruptos nos arrodillen, vamos solo en esa medida a ser una sociedad viable. Mucho se ha hablado sobre el tema de la corrupción pública y cómo hoy ya entendemos claramente que va asociada a una corrupción particular. Acaba de presentar el señor viceministro de Hacienda. Es un instrumento afortunado como sociedad, que va a ser pionero en el mundo entero, en términos de la disposición de información en la mano de los ciudadanos. Es un instrumento que va a ser muy importante y que ojalá lo sepamos aprovechar como sociedad. Y para terminar, las 5 propuestas concretas. Una, gran parte del problema con los contratistas es que no los conocemos. Un señor que hoy, les decía también en la sesión anterior, un señor que hoy está ahorita sentado en el municipio X. Nosotros en ambos espacios tenemos las competencias para hacer el trabajo que el país requiere, pero insisto, necesitamos de su colaboración. Necesitamos cooperar, intercambiar información con todas las entidades del Estado. Esta era una sociedad donde estábamos acostumbrados a estar totalmente desarticulados. La Procuraduría hacía su trabajo, la Auditoría hacía su trabajo, los organismos de inteligencia hacían su trabajo, todos compartimentalizados, pero nunca nos hablábamos. Estamos iniciando un proceso realmente de flujo de información con todas las entidades para hacer la detección adecuada. Entonces tenemos definiciones de PEPs, por ejemplo, en donde solamente están incorporados los funcionarios públicos expuestos políticamente o públicamente. Y hoy sabemos que ningún funcionario público usa el resultado del delito en sus cuentas personales. En el peor de los casos usan testaferros, pero las figuras que están usando hoy son absolutamente complejas, ingeniosas. Esta mañana hablaron de las SAS, de las fiducias, eso es solo el comienzo. Hay figuras muchísimo más complejas y nosotros estamos con la lupa mirando al funcionario público. Grave error, ineficientes. El viejo truco, hay que buscar